historia de Chile, que transcurre entre los años 1598, que comienza, ¿cierto?, con la batalla o el desastre de Curalaba, y hasta el año 1810, que es el año en que se inicia el proceso llamado Independencia de Chile, y da origen a una nueva etapa histórica. Durante la colonia, España, del cual nosotros éramos parte como colonia, ejerce un fuerte dominio sobre su colonia a través de la forma de organización que abarca, chiquillos, aspectos políticos, económicos, sociales, religiosos, militares, etc. Son los propios españoles los que nos dicen a nosotros, o a las personas que vivían, en este caso en el territorio chileno, cómo se tenían que organizar políticamente, cuál era el sistema económico que nos iba a regir, de qué forma se iban a organizar las clases sociales, cuál iba a ser la religiosidad, ¿cierto? O las creencias que nosotros podríamos tener, y también ellos van a administrar y van a organizar el tema militar. Es decir, chiquillos, durante todo este periodo, lo que nosotros conocemos como Chile, fue un territorio total y absolutamente dominado y administrado por un país extranjero, que es, en este caso, España. ¿Dónde se ubica la colonia? Nosotros ya vimos, chiquillos, el proceso de descubrimiento, ya vimos el proceso de conquista, y acá nosotros estamos en este periodo histórico, en este tercer... Profesora, ¿le puedo Dígame, mi amor. decir algo rápido? Dígame. El que estaba hablando no era yo, sino por accidente mi mamá se conectó y estaba retando a mi sobrino. Ya, Y tenía el micrófono prendido. ya, mi amor. No hay problema. Para que no... Qué incómodo. Ya. Javi, si tú puedes revisar el chat, porque yo como estoy proyectando, si me meto al chat, dejo de ver la proyección. ¿Ya? Si es Sí, una profe, la pregunta... Cristín pregunta si se escribe. No se escribe, yo después se los puedo enviar, ya, para que tomen atención en la clase solamente. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ¿dónde se ubica la colonia? Se ubica luego de la conquista, ya, está primero el descubrimiento, luego está la conquista, luego está la colonia, y después de la colonia está el proceso de independencia. Recordemos que la colonia, ¿cierto?, se caracteriza por... la forma, o sea, perdón, es el periodo histórico donde España, de forma total, chiquillos, de forma total, administra y organiza nuestro país, ¿ya? Y hoy día vamos a ver principalmente, chiquillos, la sociedad colonial. La sociedad colonial tuvo un carácter estamental, o sea, se organizaba según estamentos, a diferencia de cómo se organiza, por ejemplo, las clases sociales hoy día, que son, como la acabo de nombrar, como clases sociales. Y la diferencia entre una clase social y un estamento es que la clase social permite una movilidad social. Eso quiere decir que un día puedes pertenecer a la clase alta y después puedes pertenecer a la clase baja, o viceversa. Puedes pertenecer a la clase baja, a las clases más populares, y puedes pertenecer en algún momento, ¿cierto?, de auge económico tuyo, que te va bien en tus negocios, puedes pertenecer a la clase alta. A diferencia en la sociedad colonial, chiquillos, que tenía un carácter estamental. Esto quiere decir que si tú nacías siendo de una clase baja, ibas a morir siempre en una clase baja, en una clase popular, en una clase inferior. Y quienes nacieron en una clase acomodada o en una clase alta, más allá de si les fuera bien o mal en la vida, iban a morir en ese mismo estamento. En el siglo XV se ordena, ¿cierto?, que la forma en que se ordena la sociedad fue la guerra. Y a lo largo, la guerra, esto de poder llegar, ¿cierto?, a los territorios de acá, de Chile, o conquistar los territorios de América. Y en los siglos XVII y XVIII, la sociedad se organiza jerárquicamente, o sea, hay jerarquías, hay quienes son más importantes y hay quienes son menos importantes. Los más importantes están arriba de la pirámide social y los menos importantes, ¿cierto?, están más abajo. Y como somos una sociedad estamental durante la colonia, chiquillos, cada grupo
le correspondía llevar a cabo una determinada función. Por ejemplo, esta es la pirámide estamental de la sociedad colonial. Vemos que arriba en la pirámide, quienes tienen más poder y más prestigio, están los españoles, ¿ya? Luego vemos más abajo a los criollos, que son los hijos de los españoles que nacen en América, ¿ya? Luego tenemos más abajo a los mestizos, y cuando nosotros hablamos de los mestizos, hablamos de la mezcla entre cuando un español y un indígena se juntan y tienen un bebé, ¿ya? Y tienen un niño o una niña nacido, eso es un mestizo. El bebé que nace producto de esa mezcla entre un español y un indígena se les llama mestizo. Y luego, al final de la clase, o sea, perdón, al final de esta pirámide, tenemos a los indígenas. Y también, chiquillos, a los mulatos, e incluso tenemos a los esclavos, ¿ya? En la parte superior, entonces, encontramos a los españoles, y los españoles son, y tienen origen, cierto, europeo, son las personas que nacen en España. También estaban los funcionarios o los representantes del rey y también las autoridades de la Iglesia Católica. Era un grupo privilegiado que tenía poder, poder político, poder económico, poder religioso. Luego estaban, cierto, acá abajo los criollos, que son los hijos de españoles, mamá española, papá español, pero que nacen en América, en este caso nacen en Chile. Los criollos entonces son aquellos hijos de españoles que nacen en América y son los que heredan las tierras, eran los propietarios de las principales haciendas y forman la llamada aristocracia criolla, esta como clase social alta, pero de criollos, de las personas que nacieron en este territorio. En el tercer peldaño de esta pirámide estamental, encontramos a los mestizos, como yo les decía, que es este grupo en donde nacen los hijos de las mezclas, por ejemplo. Un español con una indígena tienen un hijo mestizo. Un indígena con una española tienen un hijo mestizo. ¿Ya? O sea, son los hijos de las mezclas de etnias o las mezclas de razas, a diferencia de los criollos, porque los criollos ambos eran españoles, ¿ya? Pero nacían acá en América. Los mestizos eran cuando se mezclaban las razas, un español y un indígena, ¿ya? Este sector social, chiquillos, este sector social, los mestizos, este estamento de los mestizos, fue en el siglo XVIII la mayor cantidad de población que existía en nuestro territorio. No podían ser funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque o la madre o el padre de alguno de ellos era indígena. Por ende, no tenían la sangre pura que podrían haber tenido los criollos. ¿Ya? La mayoría de los mestizos, chiquillos, fueron artesanos o comerciantes, pero también había algunos que trabajaron la tierra, ¿ya? Trabajaron la tierra como inquilinos, como peones, como trabajadores de campo. También ellos tenían la posibilidad de ser sacerdotes, de ingresar, ¿cierto?, al clero, pero no podían optar a un alto rango, ¿cierto?, en la Iglesia Católica. Un amplio sector de los mestizos, o sea, una gran cantidad de personas pertenecientes al estamento de los mestizos, vivía marginalmente también, chiquillos, lamentablemente vagabundeando por las ciudades y por los campos. Y tenemos en el último estamento, ¿cierto? En la parte baja de esta pirámide social, tenemos a los indígenas. Y los indígenas los indígenas y los mulatos ocupaban el último lugar en la escala social. Eran los que tenían menos privilegio y obviamente ningún poder, ni poder político, ni poder económico,
ni poder militar, ni poder religioso, nada. Eran el último lugar en la escala social, era lo más bajo. Y recordemos que cuando los españoles comenzaron a llegar a los territorios latinoamericanos y se enfrentan a los indígenas, ¿qué es lo que hace? El español se enfrenta, no en muy buenos términos a los indígenas, chiquillos, sino que se enfrentan militarmente con ellos. ¿Qué quiere decir? Que se enfrentan en guerras. Por ende, al enfrentarse a una guerra y que los españoles estuvieran peleando con armas de fuego y que los indígenas estuvieran con arco y flecha, indicaba obviamente que el poderío militar de los españoles iba a ser mucho más poderoso que el de los indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente los españoles mataron a muchos indígenas, ¿ya? Hay una crisis demográfica muy grande de nuestros pueblos originarios, pero durante el siglo XVIII logran recuperar parte de su población. Muchas personas que pertenecen al estamento de los indígenas y los mulatos, chiquillos, son víctimas del desprecio social, son víctimas de una u otra manera de discriminación, por el solo hecho de pertenecer y de ser parte de un pueblo indígena o ser mulatos, ¿ya? Algunos, y la mayoría, ¿cierto?, se había refugiado al sur del Biobío, viviendo de forma autónoma, que es el sector, ¿cierto?, donde viven hasta el día de hoy nuestros pueblos originarios, nuestro pueblo originario, ¿cierto?, y nuestro pueblo mapuche, o el pueblo mapuche. Vivían, ¿cierto?, junto a otros indígenas que estaban también en ese lugar. Y estaban los mulatos, que los mulatos eran quienes realizaban actividades, chiquillos, de servicio doméstico y de transporte de carga. Chiquillos, ¿quién tiene el micrófono encendido? Ya. Continuemos. ¿No ven que me hacen salir? Ya. Entonces, chiquillos, para que ustedes vean acá, y la idea es que ustedes puedan identificar los distintos estamentos sociales. Acá tenemos al español, ¿cierto? Acá tenemos al criollo, acá tenemos al mestizo, acá tenemos al indígena y acá tenemos al mulato. Nosotros podemos diferenciar a partir de estas fotografías que el español obviamente se vestía de otra forma. Nos quedan 10 minutos. Se vestía de otra forma, ya diferente que el criollo, porque el criollo, chiquillos, comienza a adoptar costumbres propias de este territorio, ¿ya? Costumbres, idiomas, formas de pensamiento. De hecho, son los propios criollos, en algún momento, los que comienzan y los que empujan para poder lograr la independencia también en Chile posteriormente, ¿cierto? En los años posteriores, ¿ya? Son ellos. El mestizo, obviamente, es mirado muy en menos, chiquillos, porque es una mezcla entre un español y un indígena. Es cuando estos dos se mezclan, ¿cierto? Y sale un mestizo. Él no tenía la sangre pura que tenía el criollo, porque el criollo era parte de la mezcla entre, o la unión entre dos españoles, ¿ya? Ser mujer, chiquillas y chiquillos, en la colonia. Ser mujer en la colonia tenía un rol especial. No es el mismo rol que cumplimos, por ejemplo, las mujeres hoy día, o el rol que cumplieron las mujeres hace 100 años. No. Miren, por favor. Primero tenemos que diferenciar las mujeres de la aristocracia, las mujeres de la clase alta, las mujeres españolas o las mujeres criollas. Era común que se casaran antes de los 20 años y que además tuvieran muchos hijos. Algunas se dedicaban a la administración de pequeñas tiendas, de pequeños locales, de diversos comercios más pequeños, como propietarias o atendiendo los negocios que tenían sus propios maridos.
Y muchas mujeres, perdón, que quedaban viudas, o sea que su marido se moría, quedaban también a cargo de la administración de las haciendas, ¿ya? O sea, no era una mujer que se quedaba totalmente en la casa, no, sino que efectivamente, si bien se casaba muy, muy joven, antes de los 20 años, que tenía muchos hijos, algunas incluso se dedicaban al trabajar, ¿cierto?, en la administración de las tiendas, de los propios maridos, o trabajaban con los maridos, etc. La mujer mestiza, que es la mezcla entre un español y un indígena, la mujer mestiza, su situación fue distinta. Muchas lograron casarse o formar en las haciendas un hogar estable. Otras tuvieron que asumir, chiquillos, sola la maternidad, ¿ya? O sea, las mujeres mestizas, muchas fueron abandonadas por sus parejas y asumieron sola su maternidad. Y emprendieron como trabajadoras ambulantes o atendiendo las famosas chinganas. Las chinganas es lo más parecido, chiquillos, a lo que nosotros tenemos hoy en día para el 18 de septiembre, que tenemos una fonda, ya que son como lugares donde hombres y mujeres como que van a servirse un trago, que van a compartir comida, etcétera. Es como un restaurante, podría ser un pub, una discoteca, una cosa así de la época de hoy día. ¿Ya? Esa era la chingana. Entonces, las mujeres mestizas trabajaban como trabajadoras ambulantes, que iban a los mercados o iban a las ferias a vender las cosas que ellas podían vender, o trabajaban atendiendo las chinganas más conocidas, o sea, se conocían como chinganas, pero para que ustedes lo entiendan, como las fondas de la época, ¿ya? Y otras mujeres mestizas se dedicaron al trabajo doméstico para hacer trabajos de limpieza en las casas, de cuidado de niños, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Cuidaban la casa de los españoles, las limpiaban, cocinaban, etcétera. Las mujeres indígenas, una parte de las mujeres indígenas logró formar un hogar con españoles o incluso con criollos, pero en su mayoría la mujer indígena se relacionaba con hombres mapuches, ¿ya? Algunas mujeres indígenas optaron por integrarse al modo de vida español, pero la mayoría de las mujeres indígenas, chiquillos, trató de mantener sus tradiciones y su modo de vida, ¿ya? Por eso hasta el día de hoy existen las comunidades mapuches, ¿cierto? Las comunidades indígenas donde todavía prevalece su forma de organización, su forma de alimentación, su tipo de vivienda, ¿cierto? Como la ruca, etc. Y las mujeres esclavas, chiquillos, la situación de las mujeres mulatas, de las mujeres negras, fue obviamente muy vulnerada. Estaban constantemente siendo discriminadas, sus derechos estaban siendo vulneradas, ya estaban siempre siendo abusadas por sus patrones. Incluso sus hijos, en el momento en que ellas quedaban embarazadas, los hijos de las mujeres esclavas podían ser vendidos. ¿Por qué? Porque los esclavos, chiquillos, eran vistos como una mercancía, como un objeto, ¿ya? Y esto obviamente hace que muchas mujeres esclavas optaran por tener el menor número de hijos posible. ¿Por qué? Porque nadie quiere tener un hijo para que después a uno se la quite, ¿ya? Y para que más encima lo vendan como una mercancía. Las mujeres religiosas, así como aquí en América llegaron las órdenes religiosas masculinas, como los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, ¿cierto? Que lo vimos en la clase anterior. Hay órdenes religiosas femeninas que llegaron a América. Y hay mujeres en América que también optaron por la vida de lo religioso. Y las mujeres religiosas, las monjas, se dedican, chiquillos, a las misiones y a la educación. Desarrollan una activa labor en la sociedad a través de las misiones y la educación, pero también hay otras mujeres que viven su vida en conventos.
ya es una vida contemplativa, de oración, que tienen que estar aisladas, ¿cierto?, del mundo terrenal. A la vida religiosa se le incorporan muchas mujeres, las cuales, por ejemplo, aquellas mujeres que en la época, chiquillos, eran consideradas rebeldes, eran consideradas locas, las enviaban, ¿cierto?, a los conventos para poder controlarlas, porque muchas veces se pensaba que incluso las enfermedades mentales, que hoy día reconocemos como enfermedades mentales, se creía que podían ser sanadas con la cercanía a Dios. ¿Ya? Entonces la vida religiosa, hay muchas mujeres que integran este mundo y comienzan a servir a Dios y aprenden en las órdenes religiosas, en los conventos, aprenden a leer, aprenden a escribir y a recibir instrucción. ¿Ya? Vamos a continuar con el segundo objetivo, la forma en que las personas de la sociedad colonial se divertían, ¿ya? Los espacios de diversión y esparcimiento que tenía la sociedad colonial. Toda sociedad, a lo largo de toda la historia, chiquillos, desde que tenemos registro, necesita espacios para celebrar o para conmemorar o simplemente, chiquillos, para divertirse. Y la sociedad colonial chilena no fue la excepción. La plaza de armas que nosotros tenemos en el centro de Santiago es un espacio donde los aristócratas y los mestizos, o sea, la clase alta y los mestizos, quizás esta clase media, comparten para celebrar la llegada de una autoridad política, el nacimiento de un príncipe, ver el paso de una procesión religiosa, conmemorar el día del patrono, ¿cierto?, de la ciudad, o simplemente para divertirse observando una corrida de toros o de caballos, etc. Sin embargo, una sociedad jerarquizada como nuestra sociedad colonial entregaba a cada sector un espacio de diversión y de ocio. Oye, nos queda menos de un minuto. Chiquillos, en este minuto que nos queda, nos volvemos a conectar al mismo link para continuar con la clase, ¿ya? Y vamos a seguir viendo cómo se divertían estas personas durante la época colonial. Porque, a ver, ¿cómo se divierten ustedes, chiquillos, hoy día? Activen su micrófono. ¿Jugando cómo? Among Us, jugando Minecraft, Jugando Fortnite, Minecraft, jugando ¿ya? Y sus apoderados, ¿cómo se divierten? pues no Se sé. reúnen con sus amigos, ¿cierto? Sí. Van a fiestas, hay gente que va, ya, hay gente que va a discoteca, hay gente que va a un pub, etcétera, ¿ya? Pero durante la época colonial, ya, quedamos acá entonces, chiquillos, en cómo se divertían los distintos grupos, ¿cierto?, de las clases sociales durante la colonia. Llegamos al acuerdo de que toda sociedad se tiene que poder divertir y necesita espacios de diversión, de esparcimiento, etc. Y aquí vamos a ver cómo las distintas clases sociales o los distintos estamentos se divertían durante el periodo colonial. Los sectores aristocráticos, ya, o sea, los de la alta alcurnia, las clases sociales más acomodadas, realizaban unas fiestas, chiquillos, que se llamaban las tertulias. Miren, bien putifrunci el nombre que tenían, tertulias. Y que era una reunión de entretención propia de la élite, o sea, de las clases acomodadas. Allí, las familias aristócratas mostraban y daban a conocer sus ropas y sus joyas que traían, ¿cierto?, desde Europa. La tertulia reunía tanto a hombres como también a mujeres. Estos conversaban, jugaban naipes, jugaban a las cartas, ¿cierto? Y reflexionaban y conversaban acerca del acontecer público, o sea, de las cosas que sucedían en la sociedad. El espacio donde se realizaban estas tertulias era en algún salón principal de la casa, o sea, un salón grande de la casa, el cual era llamado cuadra. Este salón era adornado con espejos, con cuadros religiosos, con velas, etcétera, tal cual, chiquillos, como está acá puesto en la imagen.
Y la música que escuchaban era el ritmo de un arpa o de una guitarra, ¿ya? Y esta música, principalmente, chiquillos, era para poder conversar. No era una música como para poder bailar. Había gente que se animaba, ¿cierto? Y empezaban a bailar, sí. Pero, chiquillos, la mayoría de la música estaba dispuesta para poder conversar. Mientras tanto, los sirvientes se encargaban de atender a los visitantes, de atender a las visitas y a los invitados, con cacao, con mistela, que es un trago, un vino, con dulces y otras delicias culinarias. O sea, era una fiesta bien pituca. Ya tú ibas con tu mejor vestido, ¿cierto? Ibas y mostrabas como tu mejor tenida, ibas a conversar, ibas a jugar naipe, etc. Media fome, sí, la fiesta, pues chiquillos, media fome. En cambio, los sectores populares, denme un segundo, Marce, ¿puedes poner las llaves por fuera y cerrar la puerta? Gracias, mi amor. En cambio, los sectores populares, chiquillos, realizaban las famosas fiestas que se llamaban chinganas. Era un espacio de diversión totalmente diferente a lo que eran las tertulias. Era un espacio de diversión donde los peones, los jornaleros, los labradores, los comerciantes, los artesanos, se reunían, ¿cierto?, en torno a la fiesta. La palabra chingana proviene del vocablo mapuche, o sea, del término mapuche, que significa el escondrijo, ¿ya? ¿Y por qué se llama, o sea, por qué tiene este nombre, chiquillos? Porque era como un lugar oculto, era principalmente para la clase popular, no estaba abierto a cualquier persona. La chingana era una especie de caverna que estaba localizada fuera de la ciudad. Algunos historiadores incluso las llaman también ramadas, que es el término que nosotros también ocupamos hoy en día para cuando se hacen las fiestas, ¿cierto? Las fondas, ¿cierto? También las llaman ramadas. Las chinganas, chiquillos, fueron el centro de entretención de los sectores populares. Era en ese lugar donde compartían los mestizos y los indios. Y eran animados al ritmo de una guitarra, de un arpa o de un piano. ¿Qué era lo que se hacía? Se bebía chicha, se tomaba la chicha, el aguardiente y el vino. La chingana era un ambiente ideal para poder jugar cartas, dados, rifas, entre otros juegos de azar. Algunos historiadores, chiquillos, algunos historiadores señalan que en la chingana, chiquillo, que en este lugar llamado la chingana se da origen a nuestro baile nacional llamado la cueca, ¿ya? Y también algunos historiadores señalan que la chingana, ¿cierto?, es como la mamá, la madre de las ramadas, ¿cierto?, de las fondas que nosotros tenemos para el 18 de septiembre y para nuestras fiestas patrias. Era mucho más entretenida las chinganas que las tertulias, pues chiquillos. A ver, de las personas que están presentes acá, Cristín, ¿a dónde le gustaría ir a usted? ¿A una chingana o a una tertulia? A mí una cesta. No, para ver, Cristín, ¿a dónde le gustaría ir a usted? ¿A una chingana o a una Invocar un tertulia? demonio. Cristín. A ver, el Diego del Río, ¿dónde quiere ir usted? ¿A una chingana o a una tertulia? Una chingana. A una chingana, más entretenido, ¿cierto? Tía Javi, ¿y a usted? ¿A una chingana o a una tertulia? A una chingana. A una chingana. ¿El Maxi? A una chingana. A una chingana. Ahí a moverse, ¿cierto? El José, ¿dónde le gustaría ir a usted? A una chingana. A una chingana. A ver, el Rafa, ¿dónde te gustaría ir a ti? ¿A una chingana o a una tertulia? A una chingana. Rafa, ¿dónde te gustaría ir? ¿A una chingana o a una tertulia? ¿Dónde te sentirías más cómodo? ¿El Rafa o la Cristín? ¿Quién ahí me está saludando? Una chingana, dice. A una chingana, excelente. A ver, ¿qué más está por ahí? El Milovan.
Milovan, ¿dónde le gustaría ir? ¿A una chingana o a una tertulia? A una chingana. Ay, estos cabros me salieron tan buenos para la fiesta. Oye, tía Javi, señor mío, por Dios. Ya, continuemos entonces. ¿Cuáles eran los juegos que realizaban, cierto, en este periodo? ¿O cuáles eran los juegos que jugaba la gente? ¿Ya? El trompo. Y vamos a ver, uno va a decir, pero tía, si uno todavía lo juega. Claro, pero estos son los juegos típicos y es aquí el nacimiento, chiquillo, de nuestros juegos típicos chilenos. El trompo, que era una madera, ¿cierto?, con forma ovalada, que tenía la punta de metal, en donde se le spinner enrolla de un Chile. hilo o una cuerda, ¿cierto? Y hay que ser lanzado, lo tiraban al suelo para que gire sin caer. Teníamos también el juego del emboque, que se compone de un palo que termina en punta por un extremo y lo que tienen que hacer es lanzarla al aire y recoger o ensartar la punta, ¿cierto?, en este palo, ¿cierto?, redondito con forma de bolita. Tenemos también la rayuela, que es este juego, ¿cierto?, donde se tira un tejo a una caja que está llena de arena, que la divide una cuerda gruesa de color blanca. Y quien lance el tejo, ¿cierto?, con mayor precisión, debe caer sobre la cuerda blanca y esa es la forma de ganar. Habían otros juegos más fomes. No fomes, pero obviamente apuntaban para otra clase social, ya para juegos para los salones coloniales, ¿cierto? Las cartas, el dominó, las damas, la española, era un tablero como con espacio, ¿cierto? Y el ajedrez, ¿cierto? ¿Vieron? Si igual se divertían los de la época colonial, tenían el dominó. Hoy día jugamos, chiquillos, el dominó hasta el día de hoy. Yo tengo un tío que es seco para el dominó, ¿cierto? Un juego de origen oriental y se juega, ¿cierto?, hasta la actualidad. El palo encebado, que había que subir un palo que está lleno de grasa para sacar una bandera. Y la chueca. La chueca, un juego de origen mapuche que se organiza en 2 equipos, que está compuesto por un número X de jugadores y lo que disputaban era una pequeña pelota de madera que debía ser lanzada al campo contrario. Se parece mucho al fútbol, la diferencia es que se juega, ¿cierto?, con el palito. Como hockey. Claro, como el hockey, pero esto no es ni en patines ni es sobre hielo. ¿Ya? Ya, chiquillos, hasta el momento vimos la sociedad colonial y vimos los juegos, ¿ya? Y ahora les voy a dar una tarea. Y la tarea me la tienen que hacer hoy mismo y enviármela hoy mismo al WhatsApp. Les recomiendo que la hagan, recomiendo que la hagan al tiro en el cuaderno para que no se les olvide. Ok. ¿Cuál va a ser la tarea? Atención. Ustedes se deben imaginar que son un niño o una persona adulta, pero que son una persona en realidad que vive en la época colonial. Primero, me deben identificar a qué estamento pertenecen, si van a ser españoles, si van a ser mestizos, si van a ser criollos, si van a ser indígenas o mulatos, ¿ya? Deben primero escoger a qué estamento... Profe, Dígame. ¿puedo ser peruano? ¿Hay o no? No, pues no hay. No hay. ¿Ya? Me deben entonces, sí, Cristín. Deben escoger primero. Ustedes se imaginan, no le pegué, ¿a quién le pegó Cristina al Rafa? No, pues. Deben escoger un estamento el cual deben dibujar. Nosotros vimos, y yo se los voy a mandar de nuevo, chiquillos. Yo se los voy a mandar las imágenes, entonces deben escoger un estamento y deben dibujar cómo se vestían
Y además me deben dibujar de dónde esa persona, referente a ese estamento, dónde se divertía y qué era lo que jugaba. ¿Ya? Si iba a una tertulia o iba a una chingana. Si bailaba o conversaba. ¿Ya? Cómo se vestía, qué era lo que comía, qué era lo que tomaba. Ya, entonces me deben elegir a una persona de un estamento, dibujarla, y luego me tienen que o escribir o dibujar qué era lo que, a dónde iba, a la tertulia o a la chingana, qué era lo que tomaba, qué era lo que comía y cómo se divertía. ¿Ya, chiquillos? Preguntas, dudas, sugerencias, reclamos. Creo que no. Yo tengo una pregunta. Espérenme. Kelly, dime. La pregunta es que ¿se puede en países o no? ¿Cómo? ¿Qué, güey? ¿Se puede en países o solo es un país? No, solo Chile, pues mi amor, solo estamos viendo el periodo colonial chileno. Tía, No sabía hablar español. Scarlett. no entiendo nada. Yo tengo otra pregunta de matemática. Ya, pero mi amor, estamos en historia. A ver, En matemática le tienes que preguntar al tío Esteban. Ya, ¿alguna pregunta relacionada con la tarea de historia? Profe, yo no entendí muy bien la tarea. José, tienes Yo que sí lo entendí. tienen que primero escoger una persona, así como si fueras tú. ¿Qué te gustaría ser? ¿Español? Así como en Roblox. Mestizo, claro, como un personaje. Español, criollo, mestizo, Español. indígena o mulato, escoger uno, dibujarlo, silencio, dibujarlo, y luego me tienes que escribir o dibujar si ese personaje que tú escogiste va a la tertulia o va a la chingana. ¿Qué es lo que toma? ¿Toma vino o toma mistela? ¿Qué es lo que come? ¿Cómo se divierte? ¿Con qué juega? ¿Juega ajedrez? ¿Ah? ¿O juega a las cartas? ¿O juega al dominó? ¿O juega a la rayuela? ¿Ya? ¿Va con grandes tenidas, cierto, a la fiesta? ¿O va con su ropa normal a la fiesta? ¿Ya? Ya. ¿Estamos? Gracias. Ya. Profe, ¿hasta qué hora tenemos? Hoy Claro. día me la tienen que mandar, ¿qué horas son? 5:30, hasta las 5:35. No, mentira. 5 Mándeme minutos. a 5 minutos. No, me la 5:30. mandan hoy día, chiquillos, hasta las 8 de la noche espero su tarea. ¿Ya? Quien me va mandando la tarea, pip, 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 ticket de tarea completada. ¿Ya, chiquillos? Súper bien. ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia, reclamo? No, la va a hacer la hora, de hecho. Va Ya. a hacer la... La hacen al tiro. Rocío, dígame. ¿no vamos a jugar con el Tommy? No, hoy día no jugamos con el Tommy, hoy día dibujan. Hoy día dibujan, tan acostumbradas. Ay, se me achicó esta cuestión, tan acostumbradas al Tommy digital. Ya, abrazo gigante. Los quiero. Los Muchas gracias. quiero. Chicos. Pórtense bien.